un libro que estaba perdido en la comunidad. Y lo hemos recogido y después escribió La comunidad reclamada en Cataluña, libro que ya tiene 2 ediciones, premio municipal, mejor ensayo. Y ahora viene la comunidad fragmentada. Y este libro completa lo que hemos llamado, o el autor ha querido llamar, y el editor lo ha seguido, la trilogía del Bicentenario. Yo creo que Pepe explicará por qué este nombre, pero está claro que José Bengoa se ha ido convirtiendo o posicionando como uno de los ensayistas más destacados del país, que abordan los temas nacionales, que abordan los temas de historia y la crítica cultural en Chile. Así que para presentar este nuevo libro tenemos aquí a Farideh Serrano, ella es periodista y escritora, Premio Nacional de Periodismo, y a Patricio Fernández, que es escritor y director del diario del Libro. Entonces voy a dejar a Patricio con la palabra para comenzar. Buenas tardes. Yo comenzaría presentando este libro como, en primer lugar, invitando a leerlo. Primero porque es muy legible. Es por una parte ensayo, pero es por otra parte crónica. Y se pasea en algo que personalmente me parece muy entretenido, que es entre la cultura libresca y el recorrido por la realidad. De hecho, este libro que presentamos ahora, que es el último de la trilogía, La comunidad fragmentada, comienza más bien con una salida a pescar de Pepe Bengoa, que va representando de alguna manera, de manera muy concreta, los cambios que se pueden ir produciendo o sea, estarse produciendo en la comunidad en tierra mientras se buscan los pescados en el mar. Yo tengo la sensación, quizás más que la sensación, de que esta trilogía del Bicentenario es en el fondo también una mirada histórica a la transición democrática chilena. Coincide temporalmente además, pero es un momento, la transición, en el que el autor José Bengoa toma una postura ahí agradable porque no saca conclusiones cerradas. Es un momento en el que se están produciendo cambios. Cuando se producen cambios y cuando se está en medio de la turbulencia de los sucesos, que la impresión que uno tiene que se vive hoy, que ya no somos el Chile de la antigua república, ni somos tampoco el que algunos aterradoramente o aterrados, digamos, podrían imaginarse el futuro, sino que estamos en el momento justamente en que esto se está anidando y se está generando. Es un momento en el que la mirada la construcción de identidad, por ejemplo, asume una pregunta fundamental: ¿quiénes somos? Y con quiénes nos encontramos o cuán comunidad somos es la otra pregunta importante que se produce. Se supone, según esta historia que nos cuentan acá, que nosotros venimos de una cultura rural, venimos de una cultura formada en la hacienda. Ahí José Bengoa tiene, yo creo, un diálogo, no sé, después lo podríamos conversar también con Jocelyn Holt, que acaba de publicar un tercer tomo de su historia, donde si bien Jocelyn Holt ve esta cultura de la hacienda de manera muy feliz, José Bengoa la ve de manera menos feliz. Una cultura autoritaria que se genera en torno a una casa patronal, donde el patrón de esta casa es así amable, puede ser así cuidadoso con sus inquilinos, pero genera un mundo autoritario donde ellos a su vez no son los dueños de sus propias vidas. Y para ellos también este es un mundo que de alguna manera frente al cual pueden encontrar comunidad. Se nota en la mirada de José Bengoa que hay una cierta tristeza que no se quiere tampoco asumir del todo porque sería volverse reaccionario ante la destrucción de los lugares de encuentro, dígase comunidad mapuche, dígase pequeños pueblos, en fin.
que se destruye justamente cuando se da el paso de la cultura rural a la cultura urbana. Según la tesis del autor, nosotros estamos viviendo en Chile la primera cultura urbana. Antes viviríamos en una cultura rural. Y me parece una mirada y un comentario acertado e interesante. Y aquí voy a pasar a divagar sobre por lo menos lo que a mí me interesa de este punto. La transición, o el momento en que vivimos, es un momento que puede ser mirado con simple desilusión respecto de lo que fueron los sueños utópicos del pasado. O puede ser visto también como una esperanza. Tengo la impresión, de ahí José puede corroborarlo o no, que en él conviven también estas dos fuerzas, que no encuentran una resolución fácil. Porque por un lado está el temor a este crecimiento desatado, a la locura por el enriquecimiento, a crecer el producto cada vez más, a que siempre se tenga más en lo económico, pero no así que se tenga más en los conceptos de felicidad o encuentro o mejor vivir. Pero por otra parte, esta cultura urbana, si bien se pierde un cierto paraíso perdido, que es el paraíso rural, que es la vida en la pequeña aldea, etc., también tiene un algo de liberación. Yo pensaba, por ejemplo, esto, a ver, ahí conviven, ahí es donde están las dos almas de las que se habla siempre, yo creo, en la concertación, y dos almas que uno las puede ver en distintos comportamientos de la vida, digamos. Por ejemplo, a mí, ¿qué me hizo pensar esto de que estuviéramos comenzando una cultura urbana? Me coincidió con algo que yo tengo la sensación de hasta hace un buen rato. Nosotros acostumbramos a llorar por los edificios perdidos. Hay un Santiago que se muere. Parece ser cierto. Pero parece que no le prestamos suficiente atención a que el Santiago que están haciendo es bastante más grande que el Santiago que está destruyéndose. Yo especulo que de aquí a unos 100 años la fundación de Santiago, la historia de Santiago que contemos, va a tener en los años de estas décadas una construcción y una importancia quizás superior a la que se puede imaginar uno al comienzo o mediados del siglo XIX o incluso del XX. Da la sensación de pronto que Santiago se está construyendo ahora como nunca jamás antes se había construido. Esto tendría una cierta relación y se condiría con que estamos pasando de una cultura urbana, de una cultura rural a una cultura urbana. En la cultura rural hay sueños, parece que hay sueños, hay sueños idílicos, existen los arbolitos y existen las vaquitas y existe la gente que se junta a tomar un vinito y pasan muchas cosas muy bonitas en esa cultura urbana, en esa cultura rural, salvo que de esa cultura rural se crece poco, se evoluciona poco. Yo ahora vengo, contaba de la muerte, de enterrar a un abuelo mío, que es un tipo como un dueño de campo de Melipilla. No es que fuera momio, es lo más momio que ha habido en el mundo, yo creo. No, yo por lo menos no he conocido algo igual, ¿no? Donde lo más importante es la religión, donde se va a misa diaria, donde los trabajadores vivían al interior de su propiedad, o sea, tenían el inquilinaje, donde todos los que habitan en ese campo de alguna manera son como hijos también del patrón, o sea, el patrón los cuida, y eso es verdad, los cuida, los cuidaba. Si es que le faltaba salud, se le daba salud. Si un niño tenía problemas en la educación o qué sé yo, se le compraban los textos. O sea, había una atención hacia el inquilino. Ahora, recuerdo bien cómo hace unos más o menos 15 años, el hijo del Lolo, que era el tipo a cargo de la lechería, se vino a Santiago a estudiar ballet. Una de las cosas más violentas que le pueden pasar a un guatón que carrea vacas todas las mañanas a las 5 de la